Muy bien, comenzamos esta sesión de explicación de código PHP y conexiones a MySQL. En esta oportunidad vamos a identificar cómo cargamos estas tablas de una base de datos utilizando en este caso PHP. Tomemos en cuenta que la tabla que estoy utilizando para el ejemplo es una tabla cualquiera donde he llamado a esa tabla RSalas para identificar salas de talleres. Esta tabla, que puede ser cualquier catálogo, tiene tres campos en la base de datos: un ID de la sala, un nombre de la sala y un estatus. Como podemos observar, ya dentro del sistema lo estoy proyectando mediante el ID y el nombre de la sala. El estatus lo dejo oculto, ya que me va a permitir identificar las salas que se pueden mostrar y las que no, o las salas que están activas y las que no. En este sentido, la tabla también tiene como otra columna acciones. Estas acciones se realizan de manera manual y nos permite solamente agregar la botonera, que son las acciones de eliminación o de edición de esa tabla que posteriormente vamos a ver en otro video. Principalmente para cargar esta tabla tenemos que identificar en nuestro código principal ese archivo PHP donde se cargan las salas. En este caso, como podemos observar, me encuentro dentro del archivo PHP llamado RSalas en el proyecto principal. Al trasladarme al código donde estoy cargando las tablas, podemos observar que identifico dentro de este el contenedor for donde voy a cargar esas tablas. Dentro del contenedor, lo que tengo como código principal aquí en el cuerpo, en el body de mi proyecto, es una invocación a PHP utilizando un objeto. He creado un objeto de clase de programación instanciado a un elemento menú. Estos elementos menú es una clase de programación PHP que hemos diseñado para poder manejar este tipo de métodos. Métodos para establecer salas o métodos para cargar la barra de menú principal. Es el mismo procedimiento que se está utilizando para poder cargar la barra principal, parametrizada al tipo de usuario. Pero en este video principalmente nos enfocaremos en la carga de la tabla. Como podemos observar, el objeto llamado objeto tablas se instancia a un nuevo método, se instancia a un nuevo objeto y respectivamente a sus métodos, claro está. Luego de instanciarlo, lo mostramos a través de un eco donde llamamos del objeto tabla al método que hemos desarrollado en el archivo PHP posterior que vamos a ver, establecer tablas salas. Específicamente este método me sirve para establecer esta tabla con estos campos y estas columnas. En la parte superior vamos a encontrar, al inicio que carga el body, la referencia a través del require al tipo de archivo donde se encuentran esas clases y esos métodos de programación. Como podemos observar, lo hice en la parte superior, ya que este PHP lo uso para hacer un require a ese archivo y también para cargar la barra de menú. Pero principalmente el interés está cuál es el archivo a utilizar. En este caso puedo observar que estoy utilizando un archivo llamado man-main. Regresando al fragmento de código para mostrar las tablas, voy a identificar ahora el método. Ya sé que este es el método que se utiliza para mostrarlo, ya instanciado con el objeto. Pero ahora voy a identificar el código principal o el código fuente que estoy utilizando. Al abrir ese archivo man-main, voy a identificar cuál es la función que tiene programado el código para establecer las salas. Como podemos observar, ya me encuentro dentro del archivo PHP y lo que necesito principalmente aquí es crear una clase llamada elementos menú y dentro de la clase crear esa función. La función llamada establecer tablas salas contiene el siguiente código. Como podemos observar, el código es relativamente pequeño. ¿Qué necesitamos para que se pueda presentar esa sala desde la base de datos? Bueno, primeramente hacemos un include hacia la conexión PHP con MySQL.
El archivo de conexión, tomemos en cuenta que tiene los parámetros de conexión hacia el servidor, tiene la función de conexión hacia MySQL y la validación si es correcta o no esa conexión. Esos son los parámetros importantes que tiene ese archivo. Y de esta manera acabamos entonces de incluirlo dentro de este método o dentro de esta función. Posteriormente diseño en una variable llamada query la consulta SQL que vamos a ejecutar y claramente la ejecución a través de la función MySQLi-query. Los parámetros que necesito son la conexión y la consulta. En este sentido, la consulta es un select *from hacia la tabla rsalas. Una vez que se ejecuta y no identifica un error, estamos listos y cargados entonces los datos en esta variable llamada query. Posteriormente a la conexión y a la ejecución de esa query, vemos que comienza entonces a mostrarse mediante un eco el archivo o el código HTML que comenzará a darle forma a la tabla. Como podemos observar en nuestro proyecto ya en ejecución, la tabla está compuesta de los siguientes elementos. Una cabecera que compone 3 columnas, el ID, el nombre de la sala y las acciones. También está compuesta de las filas, que en este sentido son 5 filas que se cargan desde MySQL, ya que son 5 registros que existen. Y posteriormente el cierre de la tabla, que aunque no lo podamos ver, es el final donde se hace referencia a nivel de HTML que esa tabla se cierra. En el código tenemos 3 partes importantes por revisar. La primera, cargada mediante un eco, que compone la tabla con sus propiedades Bootstrap y el encabezado, el head de la tabla. Como podemos observar directamente en el código, hacemos referencia a las 3 columnas, ID, nombre de la sala y las acciones. Esto solamente carga el encabezado principal. Como segunda parte, tenemos un código que hace referencia a una estructura while. La estructura while cargada se valida mediante una data. Esa data en este caso nos va a permitir identificar o igualar si existen campos en este arreglo query. Recordemos que en el query, que se convirtió en nuestro objeto cargado desde la consulta, contiene la información de la tabla, en el caso de que la tabla desde MySQL tenga datos. Siendo así, se hace una comparación while para identificar que si existen datos y se están cargando en esa variable data, entonces que realice esta ejecución que se encuentra en el cuerpo del while. En caso contrario de que no encuentre datos, se salta a la siguiente estructura. Como lo tenemos en MySQL, sabemos que nuestra tabla tiene un total de 5 filas o 5 registros. Esos 5 registros entonces se ejecuta uno a uno dentro de la estructura while. Principalmente lo que encontramos acá es una proyección mediante eco en donde mediante la etiqueta tr que indica en este caso la fila de la tabla, se comienza a generar la estructura interna. Entre ellas la carga del ID, el nombre de la sala y posterior a través de otra etiqueta td se están cargando los botones que componen las acciones. Estos 2 botones se realizan utilizando en este caso siempre etiquetas de tipo enlace y otras etiquetas relacionadas a PhoneAwesome. Como podemos observar en la presentación, son 2 botones los que necesito proyectar. Botones para editar y botones para eliminar. Haciendo referencia a eso, tenemos entonces internamente dentro de esa fila el botón de edición y el botón para eliminar. Un aspecto muy importante dentro del botón eliminar es que está previamente programado para que ese botón, al darle clic, haga referencia al envío de esta secuencia hacia el archivo llamado acciones.php. ¿Por qué razón? Cuando nosotros seleccionamos o seleccionemos una fila y le damos clic en eliminar, se activa ese envío hacia acciones.php. Claramente yo tengo un mensaje de confirmación, ya que es importante validar que si vamos a hacer
una eliminación de un dato, confirmemos mediante el usuario que realmente la acción es correcta. Y ese es el proceso que estamos realizando. En el código hacemos entonces el envío de referencia hacia acciones.php enviando las siguientes variables en método get. Acción, se le ha dado un valor 3 indicando que es una acción de eliminación. Posiblemente una acción 1 sea guardar, una acción 2 sea actualizar y una acción 3 eliminar. También se le está enviando una variable dir que indica el directorio de donde nos encontramos. En este caso nos encontramos dentro de las salas. También estoy enviando un ID que hace referencia al ID de la sala seleccionada. Tomemos en cuenta que pueden existir muchos registros, pero tenemos que identificar cuál es el registro que estamos enviando. En este caso, como podemos observar, he dado clic en el botón eliminar para el registro con ID 3. Eso me permite identificar exactamente el registro posterior a eliminar. También se está enviando, mediante el uso de una variable de tipo sesión, el ID del usuario que está dentro del sistema. Esto nos va a servir posteriormente para validar si el usuario realmente tiene una sesión inicializada. Y lo estoy enviando mediante la variable getU. También esa misma estructura de la etiqueta A o enlace utiliza un evento de tipo click, donde al hacer clic lo que invocamos es este código compuesto por un return que hace referencia a poder correr o ejecutar la instrucción de referencia que tiene la etiqueta enlace. Y se utiliza una confirmación mediante este mensaje de texto que indica desea eliminar la, y se utiliza mediante la data, que la data, recordemos, es el arreglo que tiene cargados todos los datos de la ejecución del query. Una vez que ejecutamos el query de MySQL, entonces esa data se cargó. Por esa razón se hace referencia al mensaje específico para esa sala seleccionada. Desea eliminarla y sería la sala seleccionada, ya que estamos mostrando el valor del arreglo y el nombre de la sala, que así es como se llama el campo desde MySQL. Esa sintaxis que ustedes observan en ese código es este mensaje que aparece en pantalla. Es un mensaje de confirmación para desea eliminar la sala taller 1 porque está seleccionada, o la sala taller número 3 o la sala taller número 5. Independientemente de la sala, el mensaje es personalizado ya que se captura eso a partir del arreglo. Confirmando entonces que el evento click ya está listo y que se hace referencia hacia acciones PHP, tenemos que tomar en cuenta que esto es lo que se va a enviar. Una vez que colocamos entonces los botones que necesitamos, el while cumple su función, sigue repitiéndose siempre y cuando encuentre datos y posterior a eso sale. Una vez que se sale de la estructura de control while, podemos observar que existe otro comando echo. Este comando lo único que está realizando es el cierre del body de la tabla y el cierre completo de la tabla para indicar que hasta ahí llega este método establecer tablas salas. En ejecución, esta es la salida. Tanto la cabecera como el cuerpo de la tabla y al final, que no es visible, pero se hace un cierre de la tabla. Esta es la forma en la que estamos proyectando los datos. Como podemos observar, si nuevamente regresamos hacia esa tabla o hacia ese archivo, se está ejecutando. En otro video vamos a identificar la manera en la que podemos eliminarlos. Acabamos de hacer una introducción previa, pero por el efecto de carga de tabla. Repito, tenemos nuestra cabecera con 3 columnas, pero también tenemos cada uno de los registros tomados desde la base de datos, tanto el ID, el nombre de la sala y los 2 botones de acciones. Aquí podemos seguir añadiendo botones de acciones o cualquier otro elemento importante. En este caso, eso es todo lo que estamos proyectando. Una vez que tenemos programada la clase y también
el método para establecer tabla de sala, nos trasladamos nuevamente hacia el archivo PHP llamado rsalas y podemos apreciar entonces la invocación y la ejecución que se hace de ese objeto y ese método en particular. Repito nuevamente, se instancia el objeto y se muestra en pantalla todo lo que tiene el método establecer tabla de salas. Eso sería este primer video introductorio para conocer el procedimiento para mostrar estas tablas desde PHP hacia MySQL.